Sal de la rutina, no te salgas de la línea y conéctate en la nube, la emisora que te sube. Radio TDA, Radio TDA. TDA Radio. El siguiente programa es realizado por empleados del Tecnológico de Antioquia, institución universitaria. Los testimonios u opiniones personales aquí expresados son responsabilidad de los conductores o productores de cada programa. Estudio lo cotidiano, doy sentido a lo mundano. Mi objetivo es ser claro, investigando lo humano. La mente y el pasado ya están siendo escudriñados. Somos voces forenses. Muy bien, bienvenidos a este nuevo espacio de Voces Forenses, un programa creado desde la Facultad de Derecho y Ciencias Forenses con todo el apoyo de comunicaciones de TDA Radio. El programa de hoy tiene un tema supremamente especial, pero para él tenemos una dinámica y es, hoy no voy a estar en calidad de moderador, sino que hay un moderador acá en el equipo que le va a dar vida a todo este programa y sobre todo porque es un programa que obedece a un proceso de investigación. Queremos que desde Voces Forenses se vinculen desde los diferentes programas de la facultad, que socialicen sus avances, lo que están haciendo, que obviamente esto queda como un producto también de apoyo académico. Agradecer a nuestros oyentes, a las personas que siempre nos siguen en un espacio como Voces Forenses, hoy con un tema que ya nos lo van a presentar. Bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias, profe Albeiro. Lo que nos conlleva el tema de hoy es un estudio que se está haciendo en la institución educativa Tecnológico de Antioquia y es nuestro trabajo de grado y se basa en el consumo de sustancias psicoactivas en universitarios, en lo cual se basa en un problema de salud pública que tenemos hoy en día. Qué bien, y también nos acompaña otro gran invitado, él enseguida se va a presentar. Él, además de estarse formando en un pregrado en psicología próximo a graduar, también trae una experiencia importante en trabajar con comunidades terapéuticas y sobre todo con grupos de apoyo que cumplen una función fundamental. Entonces, creo que tenemos todos los elementos necesarios para que nuestro programa sea todo un éxito. Muchas gracias por la invitación y bueno, aquí dispuesto pues como a lo que haya que hacer. Mi nombre es Robinson Suárez y soy estudiante de psicología del 10º semestre. Bienvenidos. Muchas gracias, profe Albeiro. Bueno, este tema es bastante interesante porque lo vemos desde hace un tiempo prolongado en los establecimientos del Tecnológico de Antioquia y que no muchas personas se atreven a tocar este tema, ya sea por lo que se tiene dicho como libertad universitaria y este tipo de temas. Como tal, lo vamos a enfocar tanto a sustancias legales como ilícitas. Podemos empezar hablando del consumo de sustancias como el alcohol y el tabaco, que está muy normalizado hoy en día, normal, cualquier persona puede ir a cualquier tienda muy cerca acá de la universidad, comprar su tabaco, su alcohol y consumirlo sin ningún problema en las calles y demás, aunque pues hay temas que ya lo regulan. Pero acá en la universidad no hay un tema que lo regule como tal. Podemos ver en algunos establecimientos o lugares de la universidad en los cuales se hacen o están designados por los mismos estudiantes para ir a consumir alcohol o tabaco. Y luego de esto podríamos pasar a las sustancias ilícitas, pero quería que primero diéramos un paso para hablar de este tipo de sustancias lícitas. ¿Qué piensan sobre ellas? ¿Están de acuerdo? O más que estar de acuerdo, porque ustedes lo hacen, no lo hacen, lo hicieron o no lo harían. Bien, yo creo que hablar de consumo de sustancias de cualquier tipo, llamémoslo lícitas, ilícitas, yo pienso que del hecho de que sean sustancias ya cumplen una función al momento de tener contacto con ella y es lo que genera en el sistema nervioso. El hecho de que yo al momento de una celebración, el que yo consuma un tipo de bebida alcohólica, lo estoy haciendo con un objetivo especial y eso tiene que ver el generar una nueva sensación, una nueva emoción y obviamente la vamos a justificar desde allí. El país yo creo que ha venido avanzando en un tema que a mí me parece muy polémico y es el tema de la dosis personal, o sea, legalizar una dosis personal de alguna manera implica también
¿qué pasa cuando se legaliza una dosis, pero qué pasa cuando la persona desarrolla una adicción? Y yo creo que eso también así hay que mirarlo con detalle. Los contextos universitarios, que es la pregunta que pones en debate en este momento, no sé cómo lo están manejando, pero sé de contextos universitarios, lo que hemos conocido como universidades privadas, que tienen en su reglamentación la prohibición del consumo de cualquier sustancia, entre ellas bebidas alcohólicas. Hay otras universidades que de pronto no lo tienen dentro del reglamento y se ve una cierta permisividad, porque también en nuestro país hay un tema con lo público y lo privado también muy complejo. Entonces, como el metro es público, como el bus es público, pero la pregunta es, ¿qué deberes y qué responsabilidades tenemos con ello? Es un flagelo, me disculpan el término también tan agresivo, pero creo que es un flagelo en cualquier institución universitaria hoy. Yo siempre ante estas preguntas digo, ¿por qué los centros comerciales lo prohíben? Son públicos, pero ¿por qué las instituciones universitarias públicas pareciera que no se hiciera algo con ello? Desde mi experiencia de elaborar para una institución como es el Tecnológico de Antioquia, sí conozco proyectos que tienen desde el área de bienestar en torno al tema de prevención, ¿cierto? ¿Qué hacer con el tema preventivo? Lo que tiene que ver con tema de salud pública, lo que tiene que ver con el tema de autocuidado y demás. Entonces yo creo que aquí sí es necesario, sobre todo que haya una reglamentación. No sé de pronto en qué paró la que el actual alcalde del distrito Medellín generó muy recién empezado su periodo de gobierno, donde prohibía el consumo de sustancias en lugares con cierta cercanía a instituciones educativas y demás. O sea, yo creo que sí se ha hecho, pero también es una postura muy personal. Considero de que hay cierta timidez al momento de actuar en cuanto, yo diría, voy a ser también agresivo allí, erradicar cualquier tipo de consumo de sustancia, sabiendo uno, y conozco, porque además trabajo con usuarios con temas de adicción, lo complejo que es recuperar una adicción. No sé de pronto, Robinson, frente a la pregunta que nos hace hoy el compañero que está trabajando en este tema de investigación, ¿qué más podemos decir? Bueno, pues frente al consumo de tabaco y alcohol, digamos que al ser legal también tiende a ser muy polémico hablar de esto, porque también digamos que el cigarrillo en la institución universitaria permitido, pero el alcohol también es una sustancia que entra al cuerpo y altera el sistema nervioso. Sí es legal, pero también en qué espacios es legal. Y en una institución universitaria, digamos en el Tecnológico de Antioquia en este caso, porque me ha tocado, ¿cierto? Que una vez en una clase entra un estudiante con su águila enlatada en una clase de farmacodependencia y ¿qué hace la profesora? Ahí mismo de una lo saca, pero este estudiante no tuvo una expulsión, no hubo sanciones, se quedó normal y la próxima clase asistió común y corriente. Y digamos que yo sí digo pues, y también las estadísticas lo muestran, que el alcohol, yo lo planteo también así, ¿cierto? Es como la peor sustancia de todas, ¿cierto? En todos los aspectos. Accidentes, violaciones, dependencia, y eso que es el más sutil y el más peligroso. ¿Por qué? Porque entra en la vida de uno y uno digamos que de una forma legal, pero también como nos hacemos dependientes a eso. Y digamos en la universidad, ¿cuántas personas también o cuántas personas debe de haber dependientes al alcohol y al cigarrillo también, ¿cierto? Porque pues uno va por ahí por cualquier pasillo y la persona es fumando. Aún, digamos que a mí en algunos espacios me incomoda, pero también pues ¿qué se hace frente a esto, ¿cierto? Si la universidad no toma correctivos, porque también los vemos tomando alcohol, ¿cierto? Pero ¿quién dice algo, pues? Claro, y es un tema bastante complicado porque pues siguiendo estudios desde el Observatorio de Drogas de Colombia, los jóvenes aproximadamente de los 18 a los 24 años, que es la comunidad que nos compete en este momento, que es aproximadamente la edad en la que es un universitario, el 84% de esa población es consumidora activa de alcohol. Y hay algo importante también es para una institución educativa, en este caso educación superior, empezar a combatir lo que socialmente se ha legitimado
Usted ahora entra a una de las hipertiendas que tenemos hoy en nuestros sectores y lo primero que encontrás es la estantería con bebidas alcohólicas. Y obviamente, a pesar de que tiene la advertencia de que el exceso de alcohol es nocivo para la salud y todo lo demás, estoy encontrando también una competencia muy grande en temas de precio. O sea, encontrar una lata de cerveza en 1.200 pesos con respecto a una gaseosa que te está valiendo, que igual genera también otros efectos en salud, que te está valiendo 2.000, 2.400 pesos, y te dicen es baja en alcohol, pero cuando vos vas a todo el componente es muy alto en alcohol. Entonces uno dice, ¿cómo escapar ante eso? ¿Cómo escapar ante eso? En algunas de estas hipertiendas también me ha tocado cómo las personas encargadas de registrar el producto cuando se va a pagar, le dice, présteme su documento de identidad, y no le venden. Pero luego entra el mismo joven con otra persona que sí tiene documento de identidad. Entonces yo digo, tanto para el funcionario de un centro que eso ya es comercio como tal, no me quiero imaginar los lugares denominados licoreras y todo aquello, o sea, no hay control sobre ello. Este flagelo social que ya permeó todas las familias, hoy las familias ya pueden tomar vino permanentemente, hasta hace 10 años no se podía porque el costo era altísimo. Hoy ya estamos encontrando una botella de vino que está en 6.000 pesos, 4.000 pesos. Y además nos ha llegado una ideología que dice que una copita de licor al día es buena para el sistema cardiovascular, que previene infartos y todo aquello. Entonces, somos una cultura, además tenemos una de las grandes fábricas de licores del país. Yo me atrevería a decir que si nosotros visitáramos una estantería, hablo de este tipo de tiendas que es donde más población puede acceder, estamos encontrando en una estantería más de 40 referencias de licor distintas, y pienso que sería mucho más. Este tipo de cosas, que además a una portería de ingreso a una institución universitaria no hay cómo controlarlo, no hay cómo identificarlo, lo podemos traer en termos, uno puede llevar un termo y ahí puede haber tranquilamente café o puede haber licor. Yo creo que esta es una situación que hay que prestarle atención y es un compromiso de todos. No quiero satanizar ni lo uno ni lo otro, pero desde la parte de salud mental, que es en lo que me formo y en lo que ejerzo, yo digo que sí es necesario que haya una atención más integral, porque como ustedes de pronto ahora también mencionaban, hemos naturalizado el tema. No, es que es normal que tome licor, inclusive hay padres de familia diciendo, vea, yo prefiero que consuma esto y no aquello. O sea, le estoy dando la misma opción que deteriore su salud. Creo que es un tema bastante complejo, tanto en alcohol como en toda la colección de cigarros que hoy encontramos, aunque siento que el cigarro ha disminuido un poco más en entornos sociales. Sí, eso es verdad. Anteriormente, cuando yo llegué a la ciudad, sentía mucho más olores de cigarrillos cuando iba caminando por cualquier lado, pero es cierto, hasta ahora me pongo como a analizar la situación y ha disminuido el consumo, y no solo dentro de la universidad, sino también por fuera de ella. No conozco las razones por las cuales se puede estar dando esto, pero puede ser un buen indicativo de concientización de alguna manera. Robinson, ¿qué podría decir al respecto de esto? Pero en cuanto al cigarrillo, quizá, no sé, yo tampoco conozco estadística ni nada, pero quizá ha disminuido. Pero en cuanto a otras sustancias, incluida el alcohol, cada vez va en incremento, porque digamos que sí, cada vez hay más permisividad en todos los aspectos de consumir alcohol. Entonces, por ejemplo, Albeiro lo decía, digamos que entra acá a la universidad yo lo digo así, cierto, iba a decir un niño, pero un joven de 17 años, y va a cualquier tienda, le van a vender, porque es que, digamos que a nadie le importa la vida de los demás. Yo le vendo, lo único que sirve es si usted me paga, yo le vendo, el intercambio, ¿cierto? El capital es lo único que importa. ¿Cómo voy a dejar de vender una media de guaro solo porque usted tiene 17 años? ¿Sabes que le faltan 2 meses? Es que le faltan 6 meses. Usted tiene 16. No. Y digamos que también hay cigarrillo ilegal, ¿cierto? Por eso entra es la competencia de precios. Porque el alcohol también ahí es ilegal, se ilegaliza, y el cigarrillo, porque me consta también cómo ha sido pues como este proceso de ilegalidad, porque digamos que mantengo leyendo mucho y también he visto pues como este tipo de como el entorno, ¿cierto? Cómo se maneja. Pero algo muy interesante es cuando uno ve a alguien que va a sacar un cigarrillo, siempre mira a quién lo está observando.
y uno los ve con cierta timidez, inclusive no lo consumen completo, porque obviamente la gente lo mira distinto. Entonces yo creo que eso también ha permitido que haya disminuido el tema del consumo, porque ya la gente socialmente se siente rechazada. Creo que es algo que he observado, que la misma gente dice, no, yo esta gana que tengo de fumar, pero no puedo hacer porque es que me están mirando como raro. Bueno, Albeiro, y sí, es verdad. Y si se sienten observadas este tipo de personas, consumidores activos de estas sustancias, ¿por qué aún así lo siguen haciendo? Y bueno, siguiente pregunta, pues para continuar con el mismo conversatorio para Robinson, si lo siguen haciendo, ¿por qué siguen aumentando la dosis? Y, o sea, claro, todo esto genera un placer en el sistema nervioso, que a ellos los hace sentir bastante satisfacción. Pero sabiendo aún así los efectos que puede tener eso en el sistema, en el cuerpo, ¿qué es lo que los lleva a continuar con este tipo de situaciones? Podemos hablar de ámbitos sociales, pero si la sociedad ya los está como rechazando de cierta manera, ¿qué es lo que sigue entonces para ellos? Digamos pues que esta dependencia también ya viene entre la parte orgánica, ¿cierto? Pues esta es la parte orgánica porque entonces el cigarrillo contiene nicotina. También qué causa el alcohol en una persona, digamos orgánicamente, pero también qué hay socialmente, el por qué consumo. Por ejemplo, yo soy de los que digo, pienso no digo. Uno bien aburrido, digamos que lo dejó la novia, el novio, la pareja, recién, y se va a escuchar vallenatos, ¿cierto? Entonces, ¿qué causa también esto en mí? Y digamos, de todas las sustancias no funcionan de la misma manera en todos los cuerpos. Entonces, puede que yo me tome alcohol, pues, digamos, en una ruptura amorosa, pero puede que no genere como esa dependencia y no que, digamos, que no genere esa adicción al consumo de alcohol. Puede que fue una etapa de la vida, la superé y continúo normal. Igual que el cigarrillo, también, digamos que mi cercanía también con los adictos, digamos que si fumaba marihuana, una forma como de, digamos que tiene una dependencia, así adicto a la marihuana y ha tenido problemáticas en todos los aspectos de la vida, pues como se plantea, para parar de consumir marihuana, digamos, como ¿cómo se llama? Eso tiene un nombre, como reducción al daño o como, bueno, lo cambiamos por cigarrillo porque, digamos, aparentemente el cigarrillo, ¿cierto? No altera el sistema nervioso así como lo hace la marihuana y digamos que no es ilegal el cigarrillo, ¿cierto? Entonces, si se siente observado por fumar cigarrillo, se va a sentir mucho más observado por fumar marihuana. O sea, es como lo que menos me señale. O sea, sí, lo legal o ilegal que nos mencionaba ahora, que nos hace esta invitación, estaría también frente al rechazo social, el señalamiento, todo lo que esto genera. Y aquí hay algo importante también, y lo que estaban mencionando, es también cómo estamos en una cultura donde no queremos sentir displacer. O sea, yo no me quiero sentir triste, yo no quiero llorar, yo no quiero estar aburrido, el tema de la melancolía, la tristeza tampoco lo quiero sentir. Yo creo que nos han formado, y hablo de las últimas 3 generaciones, más o menos 2, donde es el tema del bienestar, o sea, siéntase bien a cualquier precio. Entonces yo no quiero pasar una noche de desvelo, de insomnio, no, eso es malo sentir. Entonces vamos a algo también como el tema de los fármacos. Las personas mantienen una pastilla en su bolso, en su mochila, en su morral, con tal de no sentir dolor de cabeza. Me voy a tomar esta pasta porque creo que me va a dar dolor de cabeza. O sea, hay un temor enorme a sentir dolor, malestar y todo aquello. Entonces yo creo que con el tema de sustancias también es importante, y lo que nos preguntaba el compañero es por qué lo seguimos haciendo. Entonces, hay un tema de no sentirme triste, no sentirme solo, no sentir lo demás. Ese miedo a no sentir cosas que me generan malestar hace que la persona se siga vinculando con cualquier sustancia. Y podemos decir menos nociva, yo creo que ninguna sustancia es menos nociva que otra. Todas generan un deterioro y yo sospecho que la menos considerada nociva es la que más daño puede llegar a dar. El tema, lo mencionabas, tema de nicotina, y hay una que se naturalizó, que es el tema de la cafeína,
¿quiénes de ustedes, y en el caso de mi etapa en un ciclo Y es vital, considerado droga también. total, o sea, el hecho de que Albeiro no sea capaz de controlar el consumo de tinto y yo puedo estar con 4 o 5 tazas al día de café, yo estaría en un tema de adicción. Si alguien me hace una evaluación de detoxicología, yo estaría en un tema de adicción. Entonces, hemos naturalizado esto, pero obviamente, si ustedes me preguntan, Albeiro, ¿por qué consume café? Vamos a encontrar que yo digo, tengo cansancio, es viernes, tengo mucho sueño, es que el tintico de la tarde, pero Albeiro, ¿y qué pasó con los 4 tintos de la mañana? Es que también tenía cansancio, tenía sueño, tengo que hacer una actividad que requiere concentración. Entonces, la pregunta es, ese automático que yo tengo, ¿dónde está? O sea, el día que yo no tenga el café, el día que yo no tenga lo otro, ¿voy a funcionar? Estoy seguro que no voy a Hay funcionar bien. personas que nos da dolor de cabeza si no tomamos café en el día. Exactamente. Entonces, ahí es donde uno dice, lo naturalizó, es normal que Albeiro se compre 5 tazas de café, pero la pregunta es, ¿y si yo voy al mismo lugar a comprar 5 cigarros, voy a tener un señalamiento distinto? O Pero cinco pues armados, exacto, o cinco, o pues, 5 copas de lo que ron, o sea. 5. Entonces, vamos a encontrar que estoy probando lo mismo para evitar un tema emocional. Entonces yo creo que ahí diríamos, manejo de emociones, un país que nos enseñó a que no podemos sentirnos mal, el bienestar como sea, y otro tema que sería para otro programa es hacemos lo que sea por plata. El hecho de que yo haga lo que sea por plata, y eso abre totalmente otras posibilidades. Yo creo que en tema de sustancias, todos tenemos que darle la cara al espejo y decir, mi nivel de adicción, ¿dónde está? ¿Qué pasa el día que yo no consuma chocolate, que yo no consuma café y todas las demás bebidas que tenemos allí y que les decimos, me la tomo porque sin eso no puedo trabajar? Albeiro, y la verdad eso es un tema muy importante porque me hiciste acordar una conversación que tuve hace un par de días con un compañero del trabajo en el cual me comentaba que él tiene muchas amigas, parceras que todo el tiempo se sienten mal. Que tienen que estar ya sea consumiendo cosas por ansiedad, fármacos y demás. Entonces, ¿qué es lo que nos lleva o qué ha llevado a esta sociedad? Que pues la pandemia fue un tema muy importante en este ámbito, pero ¿qué es lo que nos ha llevado? Y antes de la pandemia ya se venían consumiendo bastantes fármacos para la disminución de esta ansiedad y todo eso. Como sociedad, ¿qué nos está pasando? ¿O estamos dando un paso para atrás, un paso para adelante? ¿Qué podríamos decir a partir de eso? Aquí hay algo importante y es que es una sociedad consumidora, no de sustancias, somos consumidores de productos. Tenemos un modelo económico que nos permite estar cambiando permanentemente. Entonces mi celular de 600.000 pesos no puede ser porque es que conozco a alguien que tiene uno de 2 millones, 3 millones, la facilidad para acceder a estas mismas cosas. Entonces, estamos en una sociedad proveedora de situaciones, proveedora de cosas, proveedora de emociones. Entonces, eso hace que las personas caigamos en ese tema del placer permanente. Y Nosotros más no que- soportamos que nos digan, espere hasta mañana. No, yo quiero eso ya. Entonces, el inmediatismo también ahí juega un elemento eso era lo fundamental. que iba a hacer énfasis. Más que placer permanente, placer momentáneo. Ya, lo quiero ya. Las redes sociales, que usted puede salir a cualquier lugar y comprarse cualquier tipo de sustancia para llegar a un éxtasis prácticamente a los 5 minutos después de que lo quiso. Esto es algo muy importante y que pues la facilidad y cómo se va volviendo más cíclico y más rápido en el momento de consumo. No, antes uno a la semana, ahora uno cada día. Entonces poco a poco se va volviendo más y más uno mismo, Resistente. más que resistente, uno como persona lo va normalizando más. Pero digamos que también funciona pues orgánicamente, ¿cierto? Y también, porque voy a poner es un ejemplo. Entonces, una vez me decía una señora que ella se tenía que tomar 2 acetaminofén. Y yo le decía, ¿pero por qué 2 acetaminofén? Es que uno no le sirve. Ella decía, no, uno ya no me sirve. ¿Cada cuánto lo tomaba? Todos los días se tenía que tomar su dosis de acetaminofén, algo legal, ¿cierto? Y lo mismo pasa con cualquier sustancia. Una persona que lleve, digamos que tome por primera vez, se toma 2 copitas, ya está listo. Pero también como se hace resistente a esta dosis que venía consumiendo
igual que con el cigarrillo, con la marihuana, con el perico, con todo, pues con la coca, ¿cierto? No sé si se puede decir perico acá. Sí, total. Libertad Entonces, de expresión. digamos, se va Sin haciendo... censura. Sí, se va haciendo se va creando esa resistencia y hacia estos medicamentos, hacia esta droga, y cada vez se necesita más. Una persona consume marihuana por primera vez. Puede que a los 6 meses vuelva y consume. Puede que a los 2 meses vuelva y consume, pero no va a tener esa necesidad de estar consumiendo constantemente. Ni siquiera pasan semanas, ni siquiera piensa en esto. Pero ya dice, no, que eso es como bueno, ¿cierto? Cada mes que salgo de fiesta, o cada mes que voy a la playa, o vea que nos vamos consumiendo más y más. Y nada más con 2, 3, 4, 5 plones tiene. Pasa el tiempo y cómo se hace resistente, que ya necesita cada 8 días, después cada 3 días, ya todos los días, y ya por la mañana, mediodía y por la noche, ya todo momento. E incluso he escuchado pues historias, ¿cierto? Personas que dicen, Robin, es que yo no, oiga, solo con una sustancia, por ejemplo, marihuana, yo no conocía un estado natural. Y solo con la marihuana, yo cada media hora tenía que estar consumiendo marihuana. Y si no la consumía, de una me empezaba a dar como ese desespero y esa ansiedad. Entonces, también, digamos, y esa persona que cuenta esto no empezó de una vez con ese, digamos, consumiendo con ese ritmo. No, digamos que el cuerpo se va haciendo resistente a esto. Póngase un anillo, estorba, ¿cierto? Pero cómo se acostumbra uno a un anillo, y cuando no lo tiene, cómo le hace falta también, le hace falta. Con todas las drogas funciona igual. Sí, con el tinto. Yo me tomo un tinto antes de dormir, por ejemplo, 11 de la noche me voy a dormir, 12 o no sé, me tomo un tinto y me acuesto a dormir tranquilo. Es verdad, y pues por eso mismo de que el cuerpo se acostumbra y va generando resistencias a cualquier tipo de sustancias, pues por eso es que nos atrevemos a decir que los universitarios empiezan alcohol, que cigarrillo, no sé, salieron con los compañeros de primer semestre que se conocieron para una fiestica, mucho alcohol, cigarrillo normal, segundo, tercer semestre, y ya este tipo de sustancias, más que dejar de hacer efecto, dejan de ser interesantes, porque ya es como, bueno, otra vez a beber, otra vez a fumar, normal. Y yo creo que ese es el quiebre de mentalidad en el que ya un universitario o una persona del común dice, bueno, ¿y qué más hay? ¿Qué es lo siguiente? ¿Qué es lo siguiente que me va a hacer sentir así de chimba, pues? ¿Qué vamos a probar? Marihuana, cualquier cosa. Y empieza el amiguito, ya sea de la universidad, de la calle, hasta la misma familia puede ser. Parce, se va a dar los plones, quiere probar marihuana, vea que esto es una cosa, que otra, salgamos de fiesta, pero sabes que hay solo vicio, este tipo de situaciones. Y hay algo aquí, y frente a eso es que las personas son conscientes que lo que están consumiendo hace mucho daño. Y uno dice, ¿y por qué lo haces? Y dice, no, yo sé que esto me hace daño, yo sé que yo me estoy autoengañando, pero lo sigo haciendo. Creo que aquí también falta mucha formación, y Robinson lo mencionaba, que tanto conocemos nuestro cuerpo, ¿sí? En primaria, bachillerato, la misma universidad, el tema de autocuidado está en qué, ¿cierto? De qué me debo cuidar, mi cuerpo responde a qué emociones me genera qué. Somos de una cultura que nos enseñaron el bebedor social. Es que mi papá siempre se tomaba todos los viernes las 2 cervecitas en la tienda de don no sé quién. Pero mi papá nunca fue alcohólico, pero toda la vida lo hizo, ¿cierto? Entonces, ese tema de naturalizar, y casi no me quiero imaginar el estudiante universitario que sea capaz de decir en un grupo, a mí drogas, a mí bebida, no, a mí eso no. Yo no me quiero imaginar el bullying que le hacen a una persona de estas que diga abiertamente, yo nada que ver con esto. No, pero digamos que yo soy una de las personas que cero alcohol, cero marihuana y cero sustancia, ni siquiera el cigarrillo. No me estorba que lo hagan, pero tampoco bueno, pues el tinto sí. Donde voy lo tengo. Pero digamos que yo he ido con compañeros de la universidad a fincas, he estado pues por ahí en muchos espacios de consumo libre y no me hacen bullying. ¿Pero por qué? Porque hay que tener carácter y saber tomar decisiones. Una persona cuando llega a la universidad ya viene con un antecedente de consumo, ya sea de cigarrillo en el colegio, de marihuana en el colegio, alcohol en la familia, ya viene con un antecedente. Entonces, las estadísticas son muy, muy mínimas
cuando una persona llega a la universidad y no ha consumido alguna sustancia que altere la mente o cambie el estado de ánimo. Y digamos que en ese entorno también de adultez, es cierto, un joven adulto ya con 18 años, porque hay el promedio también de ingresar a la universidad. No hay un límite, sino que sale del colegio a los 17, 18 años y ya es 15 mayor. años tenemos estudiantes Oiga. en un primer semestre. Y digamos que ya hay mucha más libertad porque ya no está en esa etapa de colegio. Entonces ya viene con un antecedente de consumo y ya empieza a conseguir otras amistades. La mamá lo decía pues yo le decía muy claro y nos lo decía muy claro a todos. Dime con quién andas y te diré quién eres. Y cómo uno empieza a andar con estas personas en la universidad que consumen sustancias psicoactivas y cómo me voy volviendo yo también dependiente a esas sustancias. Sí, listo. Ya continuamos entonces con esta charla. Vamos a dar una breve pausa y a escuchar una canción que trata sobre estos temas. Voces forenses. Para entender el comportamiento humano, escucha Voces Forenses. Bueno, y continuamos con este tema tan interesante. Queremos pues seguirle dándole la palabra a Robinson para que nos hable pues de este tema social y de los jóvenes y pues un poco más de el desarrollo como comportamiento humano y desde el cuerpo. Entonces, Robinson, porfa, cuéntanos. Bueno, entonces, digamos que este cambio de, digamos, de etapa o de etapa, digámoslo así, del colegio a la universidad, entonces ya viene pues como con unos antecedentes de consumo, pero también en qué, más o menos, para ingresar a la universidad, en qué etapa es, ¿cierto? Entonces está entre 18,
digamos 20 y un poquito menos, un poquito más o mucho más, porque habemos personas que ingresamos a la universidad de más edad. Pero ¿cuál es la última parte del cerebro que madura? ¿Cierto? Entonces viene siendo la corteza prefrontal, que es la capacidad digamos, de razonar, de tomar decisiones. Y una persona ya con antecedente de consumo, entonces ya ahí, digamos, ha generado como si fuera una dependencia, ¿cierto? Como a decir, a los 20 años uno todavía cree que disfrutar la vida es consumir drogas. A los 22 años también, pero ya hay una adicción. Es como lo que quería decir, ¿cierto? En cuanto Albeiro también tenía algo que decir. Y algo importante también aquí es que nuestra cultura nos enseñó a celebrar en medio del licor. Ve, ¿cómo estuvo la fiesta? No, eso no le dieron sino comida. No, eso estuvo muy malo, eso no hubo licor, no hubo nada. Entonces también allí hay una preexistencia importante. También nuestros muchachos llegan a la universidad todavía con el mito, y ese mito creo que es muy inculcado en la escuela y en el colegio, porque les dicen, sobre todo los que llegan a 11, espere que pasen a la universidad para que sepan qué es estudiar. Espere que pasen a la universidad para que sepan lo que es el mundo de la academia. Entonces muchos de ellos se van adelantando también a eso, y es la típica fórmula que nos tocó a muchos en la universidad para poder trasnochar, y era el café con Coca-Cola, bebida negra con licor, para que me quitara el sueño. O sea, ya no es que me dé sueño, sino que me quite el sueño. Entonces muchas de estas personas, ante ese mundo que le han vendido de la universidad, se van adelantando y van llegando a consumir en cantidades mínimas algún tipo de sustancia. Pero digamos que también se viene con esta predisposición a lo que es la universidad, pero también hay un refuerzo que es lo social digamos, problemas entonces familiares, rupturas amorosas, problemas económicos. Entonces también viene con un refuerzo de otra parte, y también de qué forma empiezo a evadir todo este montón de situaciones. Sí, claro, y pues empezando que todos estos problemas o predisposiciones empiezan desde la casa. El papá bebedor, que de vez en cuando un cigarrillo, o hasta todos los días, o puede ser la mamá, que el tío que se lo lleva para que de fiesta de vez en cuando, que mi hijo, vamos a bebernos unas cervezas y demás. Cuando se llega a la parte del colegio, usted está en 10º y 11, que ya con sus compañeritos empieza a que, ay, sabe que vamos a por unas cervecitas, así que nadie se dé cuenta, vamos a comprar o demás. Como decía Robinson, uno en esos momentos de la vida no tiene muy en cuenta muchas cosas. Uno solo trata de evadir o de disfrutar o probar cosas prohibidas para uno en ese momento. Cuando uno llega a la universidad con toda esta ansiedad que mencionaba Albeiro, usted la opción que tiene es, vemos qué pasa o nos unimos al resto de la comunidad estudiantil. Y que es por lo que optan la mayoría de los estudiantes, por no decir todo. Y cuando usted llega a ese entorno, que pues lo enfocamos al Tecnológico de Antioquia, en el que haga prácticamente pues lo que quiera, solo no le haga daño a nadie, pues entonces usted empieza a decir, bueno, pues acá puedo hacer de todo, acá nadie me molesta, acá nadie me dice nada, ¿para qué vuelvo a la casa? Estudiantes que duran acá 10, 11, 12 horas. Puede ser hablando con compañeros, que pues no es nada malo, pero hay otros que se quedan todo el día en esos lugares designados, consumiendo todo el día, que después que vámonos a tomar, y pasan hasta la semana completa de fiesta y ni siquiera se dan cuenta del tiempo que perdieron o gastaron en este tipo de actividades. Pero es por lo mismo, porque digamos que no, digamos como esa capacidad de razonar y de tomar decisiones, pero también ya cuando se empiezan a tomar, empiezo a justificar el consumo, porque bueno, también esos días estaba en una socialización, o estaba pues en una clase, me invitaron a una clase a hablar sobre un tema, y yo mencioné, a mí me encanta todo lo que tiene que ver con el consumo de sustancias psicoactivas, todos los temas que tengan que ver con el consumo de drogas. Cuando terminé, de una me aborda alguien y me dice, me decía, profe, es que yo consumo marihuana, ¿cierto? Entonces a mí me gusta la cultura rasta y todo ese tipo de cosas, y ¿usted conoce quién es el Dios pues como el Dios que usted concibe? Y empieza a gaguear. No, pero es que usted conoce Jamaica, usted conoce todo eso que ha leído sobre esa cultura. Entonces él como que empezó, cuando yo le iba gagueando, yo le dije, no cree que, antes más bien no cree que es una forma de usted justificar su consumo, porque también empezamos a justificar el consumo. No, es que estoy triste, no, es que yo soy rasta, entonces mi religión lo permite. Pues es, digamos que de esa forma, ¿cierto? Es que yo sufro de ansiedad, entonces fumo cigarrillo. O está también la problemática del vapor.
que digamos que es que otro está tema. muy generalizada, el consumo es altísimo, y lo que tú decías con tema de cómo lo justificamos, pensaríamos también que las comunidades ancestrales tendrían toda una justificación para un tema de adicción, porque hay un consumo de sustancias en ellos que hace parte de la práctica cultural, religiosa y todos los demás imaginarios que hay allí. Sí, claro, y es que nosotros pues somos animales y no sé si sabrán, pero la mayoría de los animales también tienen comportamientos para evadir este tipo de situaciones. Animales que dejan fermentar frutas para que se carguen de alcoholes y así llegar a un éxtasis o una felicidad momentánea. Entonces, pues claro, esto viene desde hace cientos de años, miles podría ser o hasta más. Pero bueno, de lo que tendríamos que seguir o continuar es qué factores individuales, o sea, desde mi pensar, teniendo en cuenta más o menos de 18 a 24 años, individualmente, teniendo o dejando de tener en cuenta la sociedad, la comunidad o demás, ¿qué me lleva a consumir este tipo de sustancias? ¿Qué me lleva a consumir pero digamos que ya empieza uno a sacar hipótesis muy subjetivas porque varían muchas cosas, y desde lo físico y desde lo no físico, ¿cierto? También desde lo social. Entonces, digamos que hay antecedentes genéticos de consumo de drogas, cualquiera, marihuana o alcohol o perico, pues cualquier sustancia que genere esta dependencia, porque hay sustancias que no generan dependencia también. Uh-huh. Entonces vengo con un factor genético y empiezo a crecer y digamos sin haber consumido ya digamos tengo un diagnóstico pues soy ansioso, ¿cierto? Entonces, pero también entonces socialmente cómo empiezo a canalizar esta ansiedad. Entonces la justificación puede ser maltrato infantil, o entonces viene porque hay muchos niños que consumen drogas. Uh-huh. ¿Cuántos de la universidad han maltratado o nos han maltratado y a causa de este maltrato empezamos a consumir drogas? También quizá cuántos... Pues es que hay muchas formas, es que digamos que es muy amplio el abanico del por qué se consume drogas, es muy amplio. Ahí podemos pensar también un factor que es muy alto en el tema de ingreso al consumo de sustancias, y es la curiosidad. Una curiosidad que también está muy marcada por la presión de grupo. El hecho de alguien querer pertenecer a un grupo con unas características particulares, el probar finura, el mostrar que sí tengo las habilidades para ello, puede que los lleve a esto. El hecho de que yo llegue por curiosidad no me puede eximir tampoco de un tema de adicción. Habrá el que por primera vez tenga un contacto con marihuana, pero diga, no, definitivamente esto no es lo mío. Pero en unos porcentajes muy altos, quien llega por primera vez queda también con una, digamos, una predisposición a una segunda, tercera y demás veces. Entonces yo pienso que ahí, si miramos un factor de los que más generan el motivo para, diríamos que es el tema de la curiosidad y asociado al tema de presión de grupo. También, digamos que en estas mismas experiencias, también acá en la universidad, llega un estudiante de primer semestre y me decía, no, es que yo consumo porque eso me hace más inteligente, yo consumo marihuana porque eso me hace más inteligente y yo veo que soy más productivo y comprendo más las cosas cuando consumo. Y yo también le volví a decir lo mismo, ¿no cree que será una forma de justificar su consumo? No, usted ha estado, digamos, de una forma consciente, o sea, sin consumir drogas, o en este caso la marihuana, ha estado en una clase o ha estado haciendo una tarea o ha estado haciendo algo. Ah, no, pero yo sé que con marihuana. Entonces, también, digamos que de qué forma empieza a justificar, ¿cierto? Sí, y que pero... no mide los efectos posteriores. No, y es un niño. Yo le ponía entre 18, es un niño, de entre 18 a 20 años. Muy joven. Y también digamos que otro que, por ejemplo, yo cuando era joven y feo también consumí pues marihuana por una primera vez. Y cuando lo hice fue un momento no de tanto encar en lo social, sino como euforia. Entonces estábamos en la recocha, estábamos en un grupo, algunos consumían, algunos no, y estábamos en un grupo y en la misma euforia tirando sillas en el salón porque yo era de los plagas, entonces de una se fueron para otro salón, lo prendieron. Y yo ese día también corriendo lo hice. Entonces digamos que sí hay muchos factores. Entonces la problemática que
puede ser causada familiar, pero todo es una justificación para consumir. Porque el hecho de que haya violencia intrafamiliar no quiere decir que la solución sea consumir. O porque no hizo otra cosa. Eso, porque sí, hay muchas otras soluciones. Se metió a actividad deportiva, cualquier cosa de estas. Sí, pues claro, más que todo en estos ámbitos se podría decir que son justificaciones, pero pues acá hablando con un casi psicólogo y un psicólogo ya con muchos antecedentes y trabajo en el mundo, ¿qué piensan sobre las grandes mentes que se decían a voces que consumían este tipo de sustancias? Marihuana, mucho alcohol, mucho vino, y que de ahí provienen como las ideas más impresionantes del ser humano. ¿Se lo imaginas si no hubiese consumido por o sin, digamos que todas estas cosas que inventó no hubiese consumido, hubiera sido, digamos que porque es que empieza a causar es que digo, en realidad, ¿qué es? El consumo de sustancias empieza a deteriorar partes del cerebro. Entonces, si no hubiese consumido, como tuviera ese cerebro todavía ahí vivo, con esa capacidad todavía ahí completa, sin muchas partes deterioradas. Miren los estudios nada más cómo convierte la marihuana o el perico o cualquier sustancia, cómo vuelve el cerebro. Sí, poco a poco lo va deteriorando. Y pues bueno, ya habiendo hablado de la mayoría de temas acá que nos conllevan, ¿a qué conclusiones podríamos llevar o más conclusiones, qué soluciones aquí a voces podríamos dar para, ya que lo que nos conllevan la institución, para dejar de ser tan permisivos, y qué podríamos o qué campañas empezar para disminuir, tal vez no mitigar, porque pues ya es un tema que se podría llevar muchos más años, pero llevar a disminuir a un punto mínimo en el que ya no sea nocivo para los nuevos estudiantes que pueden llegar a entrar a la institución? Bueno, yo pensaría que en esto sería un apoyo institucional de país. Yo pienso que es un tema de país, es un tema que involucra familias, que involucra la institucionalidad como tal. Entonces yo sería, no dejemos tan solo las universidades, no le dejemos el problema solamente a universidades, sino que pensemos como un problema que a todos nos convoca. Apoyo de la parte gubernamental, quienes se encargan del tema legislativo, yo creo que sí deben pensar un poco más en detalle el tema de dosis personal, el tema de permisividad, todo lo que hay allí. Y continuar mucho más fuerte con el tema de promoción y prevención. Yo creo que esa parte sí tiene que ser fundamental, y que quienes ejercemos la docencia, al momento en que nos enteremos de que alguien está con un tema de consumo o adicción, seguir trabajando la parte preventiva, ya que el otro tome la decisión de continuar o no, pero siempre trabajar la parte preventiva. Sí, digamos que esa parte preventiva es como más, como digamos, de hacer consciente hacer conscientes las personas que consumen drogas, ¿cierto? Como cuáles son las consecuencias. Conocí a alguien que él en prevención, y él lo decía, yo lo hago en prevención, llevaba al hijo y lo pasaba por todo Bravo y le decía, usted un día llega a consumir drogas y así va a quedar. Y el niño tiene 16 años y no ha consumido drogas. Entonces digamos que también sí es prevención completa. Listo, entonces muchas gracias Robinson, muchas gracias Albeiro, muy buen conversatorio, y creo que nos llevamos muchas cosas de esto que hablamos el día de hoy. Estudio lo cotidiano, doy sentido a lo mundano. Mi objetivo es ser claro, investigando lo humano. La mente y el pasado ya están siendo escudriñados. Somos voces forenses. Estado superior del cerebro, inhalo el humo, esto lo celebro. Entro en la nave de mi imaginación, no es la realidad pero tampoco es ficción. Mi mente empieza a dar un giro total, mi espíritu se eleva hasta un alto pedestal. En trance sumergido está mi ser, después de este gran viaje no sé lo que va a suceder. En este estado me psicoanalizo y todo en mi entorno yo lo analizo. Se vuelve dentro de mí, todo un letargo, pasajeros de mi vida son los que yo demarco. Inhalo el humo, eso ya se celebra, exhalo, nadie lo narra mejor que Zebra. Representando.
el olfato. Abro la puerta de libre acceso. Empieza en mí la risa, ya comienza nuestro proceso. Mi sexto sentido ya se ha despertado. Va más allá de lo que había imaginado. Trastorno de mi estado emocional. ¿Qué locura es esta? Esto no es tan normal. ¡Ah! Esto es para todos los que les gusta la... marihuaneros, pateros. La etnia vaciándose la olla. Es notorio, siento en mi cuerpo bienestar. Me he salido de la marca en esto para pensar. La hierba se ha apoderado de mi cabeza. Para completar ahora me jartaré una cerveza. Me encuentro desquiciado mental. Etnia manda, lírica letal. Me siento libre, yo te inyecto poder. Siéntolo ya en tus venas, se apodera de tu ser.